Buenos días, queridos hermanos. Queremos compartir con ustedes 3 enseñanzas del santo del día de hoy. Hoy la Iglesia celebra a San Andrés Apóstol, también llamado el Protóclito. La primera característica que impresiona en Andrés es el nombre. No es hebreo como se podría esperar, sino griego, signo notable de que su familia tenía cierta apertura cultural. Nos encontramos en Galilea, donde la lengua y la cultura griegas están bastante presentes. En la lista de los 12, Andrés ocupa el segundo lugar, como sucede en Mateo y Lucas, o el cuarto lugar como en Marcos y los Hechos de los Apóstoles. Sin duda gozaba de gran prestigio dentro de las primeras comunidades cristianas. El vínculo de sangre entre Pedro y Andrés, así como la llamada común que Jesús les dirigió, son mencionados expresamente en los Evangelios. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos, a Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. El cuarto evangelio nos revela otro detalle importante. En un primer momento Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Y esto nos demuestra que era un hombre que buscaba a Dios, que compartía la esperanza de Israel, que quería conocer más acerca de la palabra del Señor. Era verdaderamente un hombre de fe y de esperanza. Y un día escuchó que Juan Bautista proclamaba a Jesús como el Cordero de Dios. Entonces se decidió a seguirlo, a quien Juan llamó el Cordero de Dios. El evangelista nos dice: vieron dónde vivía y se quedaron con él esa tarde. Así pues, Andrés disfrutó de momentos extraordinarios de intimidad con Jesús. Uno de los que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Encontró luego a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que quiere decir el Cristo, y lo condujo a Jesús, demostrando inmediatamente un espíritu apostólico fuera de lo común. Andrés, por tanto, fue el primero de los apóstoles en ser llamado a seguir a Jesús. Por este motivo, la liturgia de la Iglesia bizantina le honra con el apelativo de Protóclitos, que significa precisamente el primer llamado. Y no cabe duda que por la relación fraterna entre Pedro y Andrés, la Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla se sienten entre sí de modo especial como iglesias hermanas. Pablo VI, en 1964, restituyó la insignia reliquia de San Andrés, hasta entonces conservada en la Basílica del Vaticano, al obispo metropolita ortodoxo de la ciudad de Patras, en Grecia, donde según la tradición fue crucificado el apóstol. Las tradiciones evangélicas mencionan particularmente el nombre de Andrés en otras 3 ocasiones. La primera en la multiplicación de los panes, cuando dice que había 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud. Andrés le indica justamente a Jesús que hay un niño que tiene esto. Podemos destacar el realismo de Andrés. ¿Qué es esto para tanta gente? Se dio cuenta que los recursos no bastaban. Jesús, sin embargo, supo hacer que fueran suficientes. Invitó a la confianza, sin duda, de los apóstoles. La segunda ocasión fue en Jerusalén. Al salir de la ciudad, un discípulo le mostró a Jesús el espectáculo de los poderosos muros que sostenían el templo. La respuesta del maestro fue sorprendente. Dijo que de esos muros no quedará piedra sobre piedra. Entonces Andrés le preguntó: dinos, Señor, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que todas estas cosas están por cumplirse? Jesús responde esta pregunta dando un importante discurso sobre la destrucción de Jerusalén y también sobre el fin del mundo. De este episodio podemos deducir que no debemos tener miedo de plantearle a Jesús preguntas, pero también debemos estar dispuestos a aceptar las respuestas, que no siempre van a ser las que esperemos. La tercera vez donde aparece Andrés en los Evangelios
También tiene como escenario Jerusalén, poco antes de la pasión de Jesús, con motivo de la fiesta de la Pascua. Habían ido a la ciudad santa también algunos griegos que querían ver a Jesús, probablemente prosélitos o personas que tenían temor de Dios, para adorar al Dios de Israel en la fiesta de la Pascua. Andrés y Felipe, los dos apóstoles con nombres griegos, hacen de intérprete y mediadores de este pequeño grupo de griegos ante Jesús. La respuesta del Señor a su pregunta parece enigmática, como sucede con frecuencia en el Evangelio de Juan. Jesús dice a los dos discípulos y a través de ellos al mundo griego: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. ¿Qué significan estas palabras? Jesús quiere decir: sí, mi encuentro con los griegos tendrá lugar, pero no se tratará de una simple y breve conversación. Con mi muerte, que se puede comparar a la caída de tierra del grano de trigo, llegará la hora de mi glorificación. De mi muerte en la cruz surgirá la gran fecundidad, el grano de trigo que muere y que da fruto. Según tradiciones muy antiguas, Andrés, que transmitió a los griegos estas palabras, no solo fue el intérprete de algunos griegos en el encuentro con Jesús, sino también el apóstol de los griegos en los años que siguieron a Pentecostés. Esas tradiciones nos dicen que durante el resto de su vida fue el heraldo y el intérprete de Jesús para el mundo griego. Pedro, su hermano, llegó a Roma desde Jerusalén, pasando por Antioquía, para ejercer su misión universal. Andrés, en cambio, fue el apóstol del mundo griego. Así, tanto en la vida como en la muerte, se presentan como auténticos hermanos, una fraternidad que se expresa simbólicamente en la relación especial de las sedes de Roma y Constantinopla, iglesias hermanas. Una tradición sucesiva narra la muerte de Andrés en Patras, donde también él sufrió el suplicio de la crucifixión. Ahora bien, en aquel momento supremo, como a su hermano Pedro, pidió ser colocado en una cruz distinta de la de Jesús. En su caso se trató de una cruz en forma de aspa, es decir, con los dos maderos cruzados en diagonal, que por eso se llama Cruz de San Andrés. Según un relato antiguo, en inicios del siglo VI, titulado Pasión de Andrés, en esa ocasión el apóstol habría pronunciado las siguientes palabras: Salve, oh cruz inaugurada por medio del cuerpo de Cristo, que estás convertido en adorno de sus miembros, como si fueran perlas preciosas. Antes de que el Señor subiera a ti, provocabas un miedo terreno. Ahora, en cambio, dotada de un amor celestial, te has convertido en un don. Los creyentes saben cuánta alegría posees, cuántos regalos tienes preparados. Por tanto, seguro y lleno de alegría, vengo a ti para que también tú me recibas exultante como discípulo de quien fue colgado de ti. Oh cruz bienaventurada, que recibiste la majestad y la belleza de los miembros del Señor. Tómame y llévame lejos de los hombres y entrégame a mi Maestro para que a través de ti me reciba quien por medio de ti me redimió. Salve, oh cruz, sí, verdaderamente, salve. Podemos destacar una espiritualidad cristiana muy profunda, que en vez de considerar la cruz como un instrumento de tortura, la ve como el medio incomparable para asemejarse plenamente al Redentor, grano de trigo que cayó en tierra y murió. Nuestras cruces adquieren valor si las consideramos y aceptamos como parte de la cruz de Cristo. Podemos decir que si las toca el reflejo de su luz, tiene sentido nuestra cruz. Solo gracias a esa cruz, también nuestros sufrimientos quedan ennoblecidos y adquieren un sentido y un valor. 3 enseñanzas. En primer lugar, Andrés nos enseña a seguir a Jesús con prontitud. En segundo lugar, a hablar con entusiasmo de Él a aquellos con los que nos encontremos. Y tercero, sobre todo a cultivar con Él una relación de auténtica familiaridad, consciente de que solo en Él podemos encontrar el sentido último de nuestra vida
y de nuestra muerte. Como decía Wittgenstein, los grandes acontecimientos que cambian la historia de la humanidad se dan en el diálogo íntimo entre Jesús y un alma. Que hoy San Andrés nos ayude a encontrar el valor a nuestras cruces, que nos ayude a ir con prontitud al encuentro con Cristo y a darlo a conocer a aquellos que no lo conocen. San Andrés ruega por nosotros.